noches. Primero saludar a todos y agradecerles por las infinitas salutaciones y todo que hemos recibido por nuestro primer desacuerdo. Empezamos nuestro segundo desacuerdo al que hemos titulado Crisis en el sistema universitario. Esta semana, muy entradita la semana, se suscita una tragedia. 4 estudiantes resultan muertas, 70 estudiantes resultan heridos, algunos de ellos siguen en el hospital. Realmente mandamos todo nuestro pesar a los familiares de estas jóvenes. ¿Cuál fue el motivo? Detonación de una granada de gas en medio del Coliseo Universitario de la Universidad Tomás Frías en Potosí. ¿Cuál fue el motivo para detonar esta granada de gas? Y era precisamente que impedir las elecciones de la federación, de la nueva directiva de la Federación Local de Potosí, con el intento, ¿no?, de postergar el Congreso Universitario. En las siguientes semanas, en las siguientes horas, en los siguientes días, se reveló cuáles eran los intereses políticos profundos que estaban detrás de estas maniobras, ¿no? Dirigentes asalariados, estudiantes que se habían convertido en una suerte de dinosaurios para poder así quedarse en las dirigencias estudiantiles. Se ha revelado que existen estudiantes con más de 25 años, un dirigente con 33 años, además de asalariado. Han vuelto de alguna manera, así lo ha dicho la gente, el hecho de ser dirigente estudiantil una forma de vida, un modo de vida. También se han revelado otras cosas de la crisis universitaria, una crisis que es estructural. Docentes, camarillas de docentes que se apropian de cátedras, dificultad de alguna manera en la evaluación de quienes van a continuar, supernumerarios en las distintas universidades, salarios excesivos, es decir, todo un tema que definitivamente es estructural y que ha puesto en cuestionamiento muchas cosas. Damos continuidad a la autonomía universitaria. ¿Quién controla? ¿Quién fiscaliza la autonomía universitaria? ¿El cogobierno está funcionando? ¿Existe verdaderamente el cogobierno? ¿Se ha vuelto una suerte de círculo vicioso para proteger los intereses de determinados sectores? Esta semana hemos visto numerosos análisis, numerosos cuestionamientos a todo el sistema universitario. 11 universidades que hoy día están esta semana en el ojo de la tormenta. ¿Qué pasará en el próximo Congreso Universitario? No lo sabemos. De todos estos temas es que vamos a hablar esta noche. ¿Qué nos dicen las redes sociales? Carla, por favor, vamos con las redes. Las redes hablan. Esta semana, sin duda, la estampida en la Universidad Tomás Frías de Potosí fue el tema principal en las redes sociales de los usuarios bolivianos, tanto así que se produjo un fenómeno muy pocas veces visto en el Facebook local. Facebook activó su opción de respuesta ante emergencias, que tiene la capacidad de recopilar toda la información cuando sucede un hecho de las características de la estampida humana de Potosí, y muestra todas las fotos, videos o noticias sobre el tema. También despliega las opciones de brindar ayuda a los afectados o conocer la situación de los contactos en Facebook que se encuentran en la zona donde se registró el hecho. En el caso concreto de la estampida en Potosí, donde trágicamente fallecieron 4 universitarias, Facebook registró que al menos 88,000 personas hablaron sobre el hecho. Se difundieron 137 fotos y 193 videos, material que se hizo viral circulando desde ese momento también en las redes de Twitter, WhatsApp y Telegram. En Twitter las tendencias fueron similares y casi con el mismo contenido. Susana, además queremos reportar que uno de tus tweets fue uno de los más virales durante esta semana y precisamente de este tema. El hilo, compuesto por 3 tweets y que fue lanzado el pasado 10 de mayo, registró 132 retweets o compartidos, 58 veces fue citado y tuvo 620 me gustas. Las redes hablan. La opinión pública ha dicho que los medios de comunicación se comportan, parecen actores políticos. ¿Cómo trataron el tema los medios de comunicación, Carla?
tengo el gusto de estar con Wilmer Machaca. Wilmer, muy buenas noches. Quiero que sepas que yo admiro muchísimo tu trabajo. Wilmer es analista de datos, seguramente tiene muchos cuestionamientos de lo que hemos hecho nosotros en nuestro trabajo en redes sociales o en medios, porque Wilmer es un pulpo que agarra todo el sistema, toda la base de datos. Es algo impresionante lo que tú haces. Y quiero que esta noche empezar, que nos cuentes tus análisis en relación a cómo han cubierto los medios este tema. He visto que has hecho un post tremendamente interesante y hacerte la pregunta, además, Max Méndez es el problema central, hay otros casos parecidos, ¿cuál desde tu perspectiva fue el tema central, etcétera? Adelante. Sí, gracias Susana por la invitación. Bueno, sí, como tú dices, creo que la actividad en los medios se ha concentrado sobre todo sobre este hecho lamentable. Inicialmente, bueno, no se conocían muchos datos. Creo que la tragedia ha impactado de manera inicial, sobre todo las 4 personas fallecidas. Pero una vez que se conoce el dato de un universitario a partir de una entrevista que se hace en un medio radial, por la mañana del 10 de este mes, entonces se empieza a generar una especie de giro, ¿no? En los medios, sobre todo en la cobertura de los hechos. Es decir, ya no es el hecho en sí, ya no es la Universidad Tomás Frías que toma la principal importancia dentro de la cobertura, sino es el dirigente universitario, ¿no? Un dirigente universitario del cual se empiezan a generar varias denuncias, principalmente desde el propio círculo de la universidad, denunciando lo que es una persona que está más de 30 años, que ya tiene 53 años, etcétera, etcétera. Pero denuncias también de abuso de poder, despidos, etcétera, etcétera. Yo creo que, dadas las características que se van generando, yo creo, identificado 3 criterios según un orden, de acuerdo a la importancia que cómo han ido yendo cubriendo, ¿no?, los medios. Uno, inicialmente el de indignación. Es decir, yo creo que para la gente que está alejada dentro de la universidad, como que este dato era muy nuevo. Una persona tan añeja, como se dice, dinosaurio, estando en la universidad de dirigente, viviendo y teniendo un sueldo de casi 22.000 bolivianos. Creo que eso impacta de por sí, genera bastante interacción, sobre todo, diremos, en la gente al compartir, ¿no? Es decir, eso se vuelve un meme, ¿no? Se crea bastante, no sé, memes con distintas características, con del Chavo, con de los Simpsons, etcétera, un montón. Posteriormente, yo creo que un segundo interés para girar la cobertura de los medios hacia Max Mendoza es el tema político, ¿no? Hay medios claramente identificados con una postura, una línea política adversa, si se puede decir, al gobierno central, que sobre todo ahondan en la relación de Max Mendoza con su vínculo partidario, ¿no? Es decir, su vínculo con el expresidente Evo Morales. Y también a partir de una entrevista en un medio de comunicación, quien él señala que tuvo 50 reuniones con el expresidente. Entonces, ahí se genera un nuevo énfasis, ¿no?, en visibilizar a Max Fernández, en relacionar el hecho... Max Mendoza, y relacionarlo como responsable del hecho de... Tú hacías hincapié en tu evaluación de los medios sobre, ¿es la única vinculación política de Max Mendoza? No. Max Mendoza antes era NFRista, ¿no? Era del NFR, después se hace del MAS en el periodo de transición, era parte también aliado de Yanine Áñez. Es decir, es una persona que sabe muy bien identificar y sabe acomodarse con quien está en el poder eventualmente, ¿no? Después puedo identificar un tercer énfasis en concentrarse en Max Mendoza, en el tema de que los medios han ido buscando algún tipo de información y referencia acerca de este señor. Y entonces ahí están los lectores, ahí están dirigentes actuales, etcétera, cualquiera que tenga algún tipo de conocimiento sobre la universidad. Y yo le diría más o menos que Max se convierte en una especie de chivo expiatorio, ¿no? Es decir, todos como que responsabilizan, o todo se concentra, todo el problema del sistema universitario se concentra en el tema de los estudiantes dinosaurios o los estudiantes que están con bastante permanencia en la universidad. Es decir, yo creo que hay una especie de concentrar, digamos, la atención en Max
y no un poco a ver que el tema de la universidad o la dificultad o los problemas o todo lo que acontece en la universidad es un poco más complejo y estructural. Entonces yo creo que hay estos tres niveles de interacción, de cobertura que se da en los medios, que al final de cuentas desplazan, ¿no? Desplazan al tema más sensible, al tema de las víctimas, al tema tal vez de las causas y las responsabilidades que pudieran haber dentro de la Universidad Tomás Frías. Y esto lo hacía un poco en relación de un hecho que sucedió el año pasado, justo también muy cerquita, en marzo, en la OPEA, donde la cobertura de los medios principalmente se concentró en responsabilizar a la universidad, no a la institución, ¿no? De manera muy fuerte, de manera muy incisiva, cosa que en esta ocasión no ocurrió. Es decir, hay criterios. Cuando se hace la cobertura sobre un hecho, yo creo que los medios, o de acuerdo, digamos, al contexto, la situación, los criterios van transformándose. En este caso, mucho más enfocado en una persona, personificada en Max Mendoza, y en el caso de la OPEA, por ejemplo, concentrada, digamos, en la institución. Gracias. Quiero saludar a mi panel. Vamos a hablar precisamente de estos temas, Wilmer. Intentaremos este programa hacer una cosa, hablar del tema más estructural, más profundo. Para eso tengo esta noche a Katia Velarde. Katia, muy buenas noches. Ella es docente de la UNSA hace muchísimos años atrás. Ha sido mi profesora también, Katia. Bienvenida. Con nosotros está Luis Flores. Luis, tú eres senador, pero yo no te he invitado por senador. Te he invitado porque eres ex dirigente universitario y me interesa mucho tu criterio en ese sentido. Y con nosotros vía Zoom está nuestro amigo, mi paisano de Tarija, Rodrigo Ibáñez. Rodrigo, que también ha sido dirigente universitario y que esta noche lo hemos convocado precisamente para hablar sobre esto. Y voy a empezar contigo, Rodrigo. Precisamente quiero saber en qué año tú fuiste dirigente universitario. Quiero que le cuentes a la gente brevemente cómo funcionaba el cogobierno paritario docente estudiantil en esa época y si en esa época había también dirigentes que ganaban un sueldo. Muchísimas gracias. Un saludo, Susana, un saludo a Katia, a Wilmer y a Luis. Están ahí en estudio. Yo he sido dirigente dirigente primero de la FUL de Tarija y después he sido electo presidente de la CUP en 1992. Yo tenía casi 22 años en ese momento. Estamos con un problema de audio con Rodrigo. Vamos a invertir entonces. Solucionamos el problema de audio con Rodrigo y empezamos con Luis entonces. Luis, la misma pregunta. ¿En qué año has sido dirigente universitario? Cuéntanos un poco cómo funcionaba el cogobierno partidario, docentes estudiantiles, cómo funcionaba ese cogobierno y si había o no un sueldito para los dirigentes estudiantiles. ¿Cuánto ganabas? Bueno, buenas noches. Pero el problema, Susana, creo que lo importante no es lo profundo del tema. El tema de cuestionar la autonomía universitaria y el cogobierno, creo que es el tema más importante que debemos debatir los bolivianos, porque es una conquista nacional. Pero le voy a dar algunos datos que me pedía Susana. Bueno, yo he sido dirigente de la Facultad de Derecho, si mal no recuerdo, 97, 98 promedio, y el 99 presidente de la CUP. Hasta el 2001, antes de terminar mi gestión, tomé la decisión de renunciar porque ya me había titulado. Pero quisiera añadir, para que vea usted, las diferentes ideologías que estaban en esa época y cómo los partidos políticos podían influir en la universidad. Antes que yo sea presidente de la CUP, fue el 97 Víctor Hugo Zamora, del ADN, que estaba Banzer de presidente, acaba de ganar, ideológicamente definido. Posteriormente ingresé casi 2 años y después estuvo Alfonso Lema, del MNR, que ha sido concejal. Víctor Hugo Zamora ha sido ministro de Yanine Áñez, ha sido senador, ha sido diputado, ha sido concejal en Tarija. Entonces, creo que la Universidad Boliviana, de alguna manera, creo que esa pluralidad política ha funcionado desde siempre con la autonomía universitaria. Yo creo que no podemos nosotros decir, como he visto algunos políticos recientemente, decir vamos a cuestionar. Veía un titular del periódico que mostraban
en debate la autonomía universitaria. ¿Qué sucedía antes la autonomía universitaria desde Córdoba, ¿no? Desde Argentina hasta Bolivia? Era que los ministros designaban docentes y de acuerdo a los gobiernos decidían qué ideología formar. Prácticamente adoctrinaban, ¿no es cierto?, a los universitarios, los docentes. Y a partir de la autonomía universitaria se forman profesionales libremente en decisión de los docentes, ¿no es cierto?, para definir qué lineamiento político pueden tener. Estamos hablando en Bolivia del 1930, un decreto supremo, en Argentina y América Latina entre el 18 y 30, 35, prácticamente todas las universidades, la gran mayoría de América del Sur, de América Latina, tienen autonomía. Entonces, lo contrario sería que los gobiernos designen desde el ministerio todas las autoridades, desde rector, vicerrector, decanos, docentes, los contenidos de la misma manera, era de esa manera, ¿no es cierto?, que se elegía anteriormente. Entonces, creo que sería anular una conquista social e histórica para el pueblo boliviano. Mire, hay algo que debemos destacar, sin embargo, más allá de lo que está sucediendo, que hay que evaluar el tema del Max Mendoza, los años que se tienen en estudio, está bien. Internamente la Universidad Boliviana debe evaluar. Pero imagínense lo que sucedió tanto en Córdoba, son los estudiantes los que se levantan, no los docentes. Pero hay un cuestionamiento, Luis, al tema de justamente la política partidaria dentro de la universidad. Yo entiendo que la universidad es una cantera, ¿no? Definitivamente los políticos salen de ahí, hemos hablado con Rodrigo, a las personas que has mencionado, tú mismo, ¿no? Todos de alguna manera de hacer política dentro de la universidad saltan a la vida política pública, por supuesto, lo cual no es ningún delito ni me parece algo malo, pero definitivamente hoy día está puesto sobre la mesa ciertos cuestionamientos, que por ahí es la política partidaria, y aquí, digamos, hay que ir un poco más allá de la política partidaria actual, ¿no? O sea, se ha venido haciendo política partidaria en la universidad desde siempre, digamos, ¿no? Tergiversa un poco, de alguna manera, los intereses de pronto de ya sea las federaciones, ya sea la confederación, tanto de estudiantes como de docentes. ¿Qué opinarías sobre esto? Mire, en este caso específico, creo que se debe investigar y llevar a los culpables a la cárcel. No es correcto lo que sucedió. Yo escuchaba algunas declaraciones en Potosí. El Consejo Dirigente, que es una instancia máxima, importante, todos los dirigentes se reúnen, denunciaban, ¿no?, que el rector les había pedido que lo hagan de 2 a 3 días máximo la elección de la FUL. Y el reglamento dice que la convocatoria, ellos mismos lo mencionaban, 48 horas. Y lo hicieron con pocas horas de anticipación. Entonces se vulneró su propio reglamento. Ya sea influido por docente o por otros estudiantes, cuando existe vulneración de las normas, apuros, intereses de grupo, no estoy hablando solamente de estudiantes, que seguramente los hay. Estoy hablando también de docentes, que también los hay. Yo creo que se llega a estas vulneraciones de derechos de antes. Y finalmente la muerte, imagínese usted. Eso es terrible. A ver, quiero volver contigo, Rodrigo. Creo que ya estamos con el audio resuelto. Después de lo que ya nos ha explicado Luis, quisiera saber un poco que nos cuentes sobre la vida política también al momento de hacer política dentro de las federaciones de estudiantes. ¿Cómo se elige a un estudiante? ¿Qué se hace para que uno sea elegido como dirigente en una federación? ¿Qué se hace para uno ser elegido luego dirigente de la CUP? Bueno, primero, ratificar que en la universidad es un centro para hacer política. O sea, todo universitario y toda universidad pública se tiene que definir en un contexto social, en un contexto histórico. Lo importante de la universidad es de que tengamos una ordenada y eficiente relación universidad-Estado y universidad-sociedad. Lo que se necesita es que la universidad dé respuestas a la población, respuestas a las necesidades de la gente, respuestas a las necesidades del Estado. En el tiempo en que yo estaba, mucho antes de Luis me decía que ha sido presidente el 99, yo he sido del 92 al 95 de la CUP, antes he sido dirigente de la FUL, ejecutivo de la FUL. Entonces, cuando uno estaba para ser dirigente estudiantil, tenías que ser estudiante, obviamente, estudiante de la universidad donde te postulas,
y en ese tiempo ganabas por elecciones. Siempre ha habido injerencias de partidos políticos. La diferencia es en que esas injerencias o esas participaciones de los partidos estén muy bien reguladas, donde no haya pues, un manoseo del cogobierno, no haya un manoseo de lo que es la autonomía. Y se tiene que entender exactamente qué consiste la autonomía, dónde tiene que aplicarse la autonomía universitaria y cómo se ejerce el cogobierno dentro de la universidad. En los tiempos que yo era dirigente no había ningún estudiante en todo el sistema universitario, ningún estudiante que tenga sueldo, ningún dirigente estudiantil que tenga sueldo. Y obviamente se llegaba a ser ejecutivo de un centro o ejecutivo de la FUL a través de elecciones generales en la universidad. Y se llegaba a ser presidente de la CUP a través de un congreso. Se elegía los delegados de cada universidad. En el tiempo que yo estaba se elegía 10 por universidad. Solamente habían 10 universidades. No existía la Universidad Pública del Alto ni tampoco la Universidad Amazónica de Pando. Se elegían 10 por universidad y esos delegados iban a un congreso y en ese congreso se elegía la directiva de la CUP. Y la directiva de la CUP o el comité ejecutivo de la CUP tenía pues obligaciones de rendir cuentas a los consejos de dirigentes, a las reuniones que se hacían de manera permanente, de manera ordinaria con las federaciones universitarias locales, y se participaba pues dando cuentas y respondiendo por los actos que se tenían. Esa era más o menos la forma en cómo se elegía a un dirigente estudiantil en aquellas épocas. A ver, Katia, tanto Luis como Rodrigo nos han hablado un poco de cómo se ejecutaba la dirigencia en los 90. En el tema de los 2000 nos hemos encontrado con dirigentes tremendamente partidizados, pero digamos que la partidización política no es nueva, ¿no es cierto? Yo creo que eso es de alguna manera las universidades y los sindicatos es la cantera política que existe en nuestro país. Aquí no existe escuela de formación de líderes, ni los partidos tienen ninguna escuelas de esa naturaleza. Son los sindicatos y las universidades de donde salen luego los liderazgos políticos. Eso es así en este país, ¿no? Entonces, nos han descrito más o menos cómo era, no niegan que haya politización. Lo que sí nos expresan los dos de forma muy clara y muy contundente es que no había cobros de ninguna naturaleza. Entonces, Katia, yo te pregunto, en el cogobierno, ¿no es cierto?, quienes tienen más estabilidad son naturalmente los docentes, porque son quienes van a pasar décadas en la universidad. En cambio, los jóvenes se supone que rotan. Nos hemos dado ahora con que hay uno que no ha rotado, pero se supone que rotan, ¿no es cierto? ¿Cómo es que el cuerpo docente, porque finalmente es el cuerpo docente representado a través del CV, permite que la dirigencia universitaria se deteriore de esta manera? Hoy día hablar de la dirigencia universitaria es hablar de una de las peores cosas que existen en el país, ¿no es cierto? Pero eso, un analista decía, los muchachos no lo hacen solos, ¿no? Es decir, los muchachos sería una referencia a estos cuando fueron dirigentes, pero más allá de la broma y del caso específico del dirigente dinosaurio, es decir, en general son jóvenes que están ahí y que están en un franco deterioro de la dirigencia estudiantil, porque nosotros no vemos movilizaciones para que entremos a la calificación de PISA, no vemos manifestaciones para que hayan nuevas carreras, no vemos manifestaciones para que la calidad educativa mejore. Es que esas no son las manifestaciones. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto a vista y paciencia de los docentes? Primero, quiero agradecerte a ti el darnos este espacio para hacer varias aclaraciones que son importantes ya en función a este momento que está desnudando una serie de problemáticas de la Universidad Pública Autónoma. También a la radio y a la televisión que siempre nos ha acogido y nos ha dado espacios para poder decir nuestra voz hacia afuera sobre qué es lo que está aconteciendo. Yo quisiera profundizar un poquito más. Me encanta la pregunta y la vamos a responder en el marco de contextualizar el problema, ¿sí? Creo que estamos viviendo una crisis de un modelo académico institucional universitario que se ha gestado
con la revolución del 70 en la universidad pública. Luego hemos tenido una época de dictadura hasta los 80, hasta el 78, un periodo democrático, y se ha empezado a implementar un modelo institucional, académico del cogobierno universitario. Sí, la autonomía ha estado presente desde bastante antes, ¿no? Desde el primer grito autonómico en América Latina, y es el techo, el principio fundamental en el que nos movemos y armamos nuestra estructura. Tenemos prácticamente 3 estamentos, 2 fundamentales, bueno, los 3 son importantes, pero cada uno tiene bien delimitadas sus características. El estamento docente, el estamento estudiantil y el estamento administrativo. Esta crisis que creo que estamos visualizando, o sea, tenemos que comprenderla como un fenómeno. Y mirar el fenómeno en realidad es mirar ya las consecuencias, es decir, qué es lo que sale hacia afuera, ¿sí? De una institución o varias instituciones que están con una serie de problemas. El problema, por ejemplo, que tú dices, yo no, del movimiento universitario, sí hay un movimiento universitario que vienen a estudiar, a ejercer los derechos y atribuciones que tienen en la universidad, pero hay otro sector que lastimosamente ha logrado enquistarse en espacios, sobre todo de poder, y ir, en otras palabras, generando un proceso muy decadente. Ahora, la autonomía que nos permite, la autonomía nos permite a nosotros autocriticarnos, ¿no? No decir somos una maravilla, sino decir tenemos muchos problemas y tenemos que resolvernos nosotros, porque todavía tenemos posibilidades institucionales para poder hacerlo. Ahora, este fenómeno que lo vemos a nivel universitario, que es crítico, también está a nivel de toda nuestra sociedad. Es decir, si ustedes se ponen a pensar, formamos parte de un Estado republicano colonial que ha venido transformándose durante distintos ciclos históricos, pero que también está en crisis, o sea, revela la crisis general. Katia, yo quiero ir un poco más al punto, porque es verdad lo que tú dices, hay crisis en muchos sectores, Sí. ¿no? Pero parece una suerte de justificación, es decir, No. el momento de que los estudiantes pueden cobrar sueldos y esos sueldos son avalados por resoluciones universitarias contrarias a sus propios reglamentos, uno dice, sí, contame que está en crisis todo el país, pero aquí hay una cosa concreta Sí. y seria y grave, y nos preguntamos qué ha pasado, por qué el cuerpo docente, por qué el CV marca, firma esas resoluciones para que ese señor de 52 años, que no importa la edad que tiene, ese señor que está 33 años en la universidad cobre un sueldo. Claro. No hay norma en la universidad para que estudiantes universitarios cobren sueldo. ¿Qué es lo que pasa? Este es un caso bien específico. Él era parte de una estructura universitaria estudiantil, la máxima representación. En el 2018, que era el Congreso Universitario, para que la población nos entienda, este Congreso Nacional está constituido por todas las universidades públicas autónomas del país. Se reúnen para definir una serie de aspectos universitarios, institucionales, académicos. ¿Qué pasa con esto? Viene la muerte, en plena realización del Congreso, viene la muerte de un universitario de la UPEA que se está enfrentando con los policías, ¿ya? Entonces, como viene esto en son de luto, se decide cortar y postergar la continuidad del Congreso, dándoles un tiempo de un mes. Uh-huh. ¿Quiénes están a la cabeza? El presidium. El presidido por el máximo dirigente universitario de los estudiantes, el máximo dirigente de los docentes y el anfitrión de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí. Los 3. Ese es el presidium. Uh-huh. Entonces, se alarga, se va prorrogando y ¿Cuántos nadie años sabe, se prorroga? 4 4 años. Porque tenía que haber sido un mes, pero mira, duró hasta
ahora que se ha convocado para del 23 al 27 de mayo el Congreso. Se prorroga, ¿no? Ahí nos tenemos que quedar, Katia, me tengo que ir a un corte, no sin dejar de poner sobre la mesa, ¿no? De cuestionarte a ti, por supuesto, pero de poner sobre la mesa que existe un presidium que es, no es cierto, que lo que busca era prorrogar al Congreso, ¿no es cierto? Yo no te puedo decir eso ha sido muy intencional, porque eso se ha definido entre solamente la cúpula, que era este presidium, son 3. Entonces son. El resto no tiene nada que ver. El máximo de los estudiantes, que era Max Mendoza, Sí. el máximo de los docentes y el rector de la Universidad Tomás Frías. Entre ellos toman decisiones. Ellos 3 toman la decisión de poner además a Max como presidente de ese Así presidium. es. Y durante esos 4, para realizar el Congreso dentro de un mes. Ese Congreso no se realiza dentro de un mes y hasta la fecha no se realiza. Claro. Hay una serie de condiciones que van prorrogando. Y ese es ¿no? el hecho que provoca que al señor Max Mendoza se le pague un salario con la firma y aval del presidente del Consejo de Docentes y el presidente y el rector de la Universidad Tomás Frías. Entonces, Sí. aclararemos esto, quiénes son las personas que han habilitado que un dirigente estudiante cobre, porque los dirigentes estudiantes no cobran. Me voy a corte. Volvemos. Esta noche estamos hablando de la crisis en las universidades. Está con nosotros Luis Flores, a quien le voy a preguntar, que ha sido dirigente universitario y es senador, y le voy a preguntar, a ver, Luis, está muy centrada la atención en si es bueno o malo ser dirigente universitario. Ya nos has explicado que, por supuesto, hacer política no tiene nada de malo, y hacer política en las universidades pues tampoco la tiene. Es una cosa que se ha hecho toda la vida, digámoslo de alguna forma. Pero ¿qué hacemos? Tú hablas de la defensa a ultranza de la autonomía, pero parece que esa autonomía no está dando los resultados de fiscalización que debería tener. Por otro lado, has hablado del tema de la elección de autoridades, que esta elección de autoridades es llevada a cabo a partir, digamos, de una suerte de libertad, ¿no es cierto? Pero vemos que las autoridades tampoco, cuando son elegidas en las universidades, tampoco están exentas de pronto de una vocación política, de una inclinación política, y eso de alguna manera luego también se refleja en la universidad. Entonces la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Matamos la autonomía? ¿Cómo elegimos a las universidades? ¿Cómo elegimos las autoridades en las universidades? El órgano electoral no participa en la elección de autoridades porque ahí las define la propia universidad, debería participar, no participar. Todas estas preguntas que te hago, ¿no? Yo sé que me has puesto una cara de estás loca, aquí la autonomía nadie la toca, ¿no es cierto? Pero están puestas todas estas preguntas ahora mismo en la sociedad. Las universidades están en el ojo de la tormenta. Sí. Primero, creo que es importante aclarar lo siguiente. Lo que se está dando estos últimos meses y años es una suerte de resultado de la crisis universitaria en los últimos 30, 40 años promedio. La autonomía tiene que tener una permanente evolución y la autonomía universitaria no evolucionó. Por ejemplo, nuestra democracia en el país. Antes, con 22%, 20% podía ser presidente, ¿no es cierto? Un candidato, porque se elegía al tercero, se acuerda nuestra Constitución. Y después hasta el segundo se lo cortó. Y después se decidió que hubiera una segunda vuelta. Y lo mismo la elección a alcaldes, a gobernadores. Evolucionó la democracia en el país, referéndum. Sabemos cómo evolucionó. Pero lamentablemente en la universidad no evolucionó. 30 años promedio. Lo que tenemos resultado ahora, ellos, su autonomía, tienen que evaluar y sancionar. Docentes, estudiantes y la justicia boliviana, el Ministerio Público, si son culpables, tienen que meterlo a la cárcel. Y internamente en la universidad, docentes, estudiantes que primero está su interés personal, tienen que expulsarlo del sistema universitario, mi percepción, pero son autónomos. ¿Me entiendes? Lo otro que me preocupa es que se vaya a anular la autonomía universitaria y un ministerio decida quiénes son docentes y qué enseñan, qué contenido. Ahora, yo también critico la universidad abiertamente. ¿En qué sentido? En esta falta de evolución de la autonomía, por ejemplo, ellos no tienen un contenido que nos lleven al desarrollo del país, que nos ayuden, porque ese es uno de los principios, ayudar al desarrollo del país.
en ciencia y tecnología nos aporta la universidad suficientemente. Los últimos 30 años, discúlpeme, no ha evolucionado esa autonomía. Ellos no están pensando en buscar solución. Nos ayudan a dar una semilla mejorada de papa para nuestros sembradores en las alturas en Occidente. No lo han hecho. O sea, yo tengo mi cuestionamiento, ¿no es cierto?, tanto internos como elegir autoridades, que es una de las autonomías y libertades que existe. Pero yo ahí diferenciaría una cosa importante. ¿Qué pasaría en Bolivia si no hay libertad de pensamiento, donde crea el pensamiento y evoluciona, y donde debería evolucionar, ¿no es cierto? Crear nuevas ideas libremente, opinar libremente, si es coartado por un gobierno. O sea, ahí me voy, ¿no es cierto?, siempre diferenciando, pero también, por supuesto, no vamos a defender nada de lo indefendible. Rodrigo, a ver, hemos visto que la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz ha enjuiciado a la comunidad universitaria porque querían reelegirse. El rector quería reelegirse. Su estatuto marcaba que no y él quería reelegirse, por lo tanto acudió al Poder Judicial para obtener un fallo que le permita reelegirse. Esto no es una abierta violación a la autonomía, es decir, si lo dicho ahora por Luis, ellos se arreglan, ellos van a hacer van a tomar decisiones, etcétera, pero creo que las violaciones a la autonomía no han venido de entes externos, sino las violaciones a la autonomía han venido de la propia universidad. No hay un discurso en relación a la autonomía como sagrada. Nadie puede hablar de la autonomía porque nos desgarramos todas las vestiduras. Pero cuando toca cuidar la autonomía al interno de la universidad, me da la sensación que ahí podemos cuestionar varias cosas. Mira, eso es parte de la crisis que la universidad debiera estar debatiendo ahora. Yo comparto lo que decía Wilmer al inicio. Están tratando de personificar a alguien, al señor Mendoza, y dejar de lado todos los otros problemas que son de crisis universitaria. Lo que nosotros tenemos que entender es de que no solamente hay una crisis de cogobierno, no solamente hay una crisis académica, no solamente hay una crisis autonómica, sino hay una ruina moral, hay una crisis de valores dentro de la universidad. Y esa crisis de valores hace de que se distorsionen todos los conceptos de autonomía y cogobierno, que yo estoy convencido de que esos conceptos siguen siendo tan valederos como ha sido en 1918 en Córdoba, 1925 en Bolivia. Inclusive, yo quiero comentarle a Luis que decía de que hablaba un poco de la historia de la autonomía y el cogobierno. Las primeras muestras, los primeros indicios de autonomía y cogobierno han sido en Bolivia, en Cochabamba, en 1904 particularmente. Entonces, esa crisis ha hecho, pues, esa ruina moral, esa crisis de valores, ha hecho de que todos los otros conceptos los estemos mirando mal desde afuera. Aquí yo tengo varios conceptos. Primero, a mí no sé cuántos años tiene el dirigente. El dirigente puede tener cualquier edad. El problema no es cuántos años tiene el dirigente. El problema es por qué hay una persona que tiene tantísimos años en la universidad y puede ser dirigente. Es otra cosa. Porque no le podemos privar a alguien de 40 años que pueda entrar a la universidad y ser dirigente a los 42 años. Entonces, todas esas cosas necesitamos que tengan que ser resueltas, que tengan que ser valoradas y analizadas dentro de la universidad. Esas banderas tienen que ser retomadas y tienen que ser levantadas nuevamente por los estudiantes y por los docentes que creen en la autonomía y que creen en el cogobierno fundamentalmente. No en estos estudiantes, en estos docentes, en estas autoridades, en estos dirigentes que son parte de la crisis moral y de la ruina de valores. Yo quiero comentar algo muy rápido. Cuando yo era presidente de la CUP, ha habido el Congreso Nacional de Universidades para elegir también al COB. Y justamente, casualmente, en Potosí, estoy hablando más o menos, creo que era el 93. Y también no ha habido elección de COB en esa época. Y durante un periodo de tiempo, el rector de Potosí, el licenciado Abdón Sosa, ha ejercido como COB. Y yo, que he sido parte del presidio, nunca he asumido parte del COB y tampoco he cobrado ningún recurso. Entonces, personificar el problema de la crisis con una persona es justamente lo que decía Wilmer, es algo muy egoísta. Aquí hay muchos culpables. Aquí no solamente es el señor Mendoza, sino es por qué ha llegado el señor Mendoza donde está.
¿quién ha autorizado o quiénes han autorizado de que el señor Mendoza pueda cobrar? ¿Quiénes han hecho que la universidad llegue a la crisis en que está en este momento? Yo repito, ya ha habido un antecedente en el 1993, que no ha habido una elección del SUBE. Yo era parte del presidium y he seguido siendo presidente de la CUP durante todo el tiempo sin cobrar un solo centavo y sin ejercer ningún cargo que no me correspondía. A mí me han elegido presidente de la CUP, no me han elegido otra cosa. Y por tanto, no es válido lo que se está tratando de confundir ahora. Yo, como ex dirigente, y considero también que Luis ahí, como ex dirigente y expresidente de la CUP, convoco ahora a los estudiantes, a los estudiantes con verdadera vocación autonomista, con verdadera vocación de cogobierno, que tomen las dirigencias estudiantiles, a los docentes, que tomen también las dirigencias de docentes, que dejen de permitir de que haya esa injerencia, porque más allá de que haya participación partidaria en la universidad, lo más peligroso es cuando hay injerencia de valores, cuando hay injerencia de la gente que quiere aportar o que quiere llegar a algo solamente para mantener sus privilegios. Rodrigo, eso es lo que yo estoy en desacuerdo, y seguramente hay muchas cosas más de la universidad y de la crisis. Voy a ir con Wilmer, Rodrigo, porque sí, lo que has apuntado es efectivo. Hay crisis de valores y toda esta cuestión, pero en los hechos, digamos, está pasando está pasando lo que está pasando, estamos en una enorme crisis y nosotros los ciudadanos, los que estamos por fuera de la universidad, no estamos viendo más allá de la crítica cuáles son los caminos de solución, porque cuando hablamos de la autonomía, precisamente la universidad dice, bueno, a nosotros nos dejan con la autonomía porque nosotros vamos a resolvernos. Y cuando toca resolvernos, quiero saber qué es el voto ponderado. Porque ahí, cuando toca resolverse, ¿no? Los estudiantes hablan del voto ponderado, hablan del cogobierno. Muchos analistas han dicho que muchos docentes miran a un lado precisamente por este voto ponderado. Quiero que le expliques a la gente, Wilmer, qué es el voto ponderado, cómo funciona y qué posibilidades políticas, entonces, esto le da a los estudiantes. Bueno, brevemente voy a un poco hacer referencia a eso, pero también quiero tocar un poco lo que han ido hablando. Adelante. Bueno, el voto ponderado es un voto diferenciado que le da al docente un mayor porcentaje en función, diremos, es decir, un voto de un docente vale más que de unos estudiantes. Dependiendo, diremos, de los porcentajes puede valer, no sé, 50, 100, independientemente. Entonces, dentro de la estructura electoral, dentro de la universidad pública o el sistema universitario, por supuesto que gran parte, diremos, de lo que es de las autoridades que son electas se sostienen o son elegidas con el estamento docente, ¿no? Entonces, eso es claro. Sí. 50% vale el voto de todos los estudiantes, 1000 digamos, y 10 docentes, 50%. ¿No es cierto? Entonces, más o menos, vale 100 votos de un estudiante, un docente. Sí. Si fuera 1000, si fuera 10. O sea, ponderado, 50-50. Eso sucede excepto en la Universidad Pública del Alto, ¿no? Donde hay voto universal, que es otro tema muy aparte. Yo voy a ser un poco más provocativo, no voy a ir tanto... Yo creo que el tema de la autonomía, por ejemplo, es como, hay cierta añoranza, hay cierto romanticismo con la autonomía universitaria. Yo creo que es súper ideologizada. Yo lo comparo mucho con lo que es las tierras comunitarias de origen, las TIOs, las TCOs, y que si uno cuestiona eso, pues cuestiona lo comunitario de la comunidad. Creo que el sistema universitario o la autonomía en sí tiene problemas estructurales, ¿no? Yo creo que así como está, es recordar lo que fue el 70, el 60, la recuperación por las democracias, es como recordar un primer amor que ya no fue y ya no volverá a ser jamás, ¿no? Principalmente porque hay cierta estructura, diremos, de estatutaria, diremos, que está caduca, que no refleja lo que es la realidad en estos momentos. Por ejemplo, si tú lees el estatuto de la UMSA, dice que es una universidad popular y antiimperialista. Yo no sé si eso refleja a la UMSA en este momento, hoy por hoy, ¿no? Por ejemplo, dentro de sus principios también está establecido que hay cierta independencia partidaria con los gobiernos. Eso hemos visto que no existe. Hay rectores, hay decanos que transitan en la función pública dentro de partidos, vuelven a la universidad, salen, vuelven. En estos últimos años hemos visto cómo la universidad se ha convertido en un aparato ideológico partidario dentro del contexto de los conflictos o la crisis política en el país, ¿no? El cogobierno es una ilusión. Yo siempre sostengo que es una ilusión
Por ejemplo, cuando existe o concluye la gestión de un centro facultativo de estudiantes, UFUL, no existe la figura de un interinato, ¿no? Como existe en el estamento docente. Hay decanos interinos, hay directores de carrera interinos, hay rectores interinos. Esa cefalía deja un vacío, ¿no? Ahonda la burocracia, pero también construye una forma más arbitraria de cómo generar las decisiones dentro de la universidad, ¿no? Yo creo que el problema es muy profundo, es muy estructural. Considero que hay factores que determinan de manera muy fuerte el problema de la crisis dentro de la universidad. Creo que un estudiante puede estar 5 años en la universidad y en esos 5 años no puede saber ni el 10% de cómo funciona la universidad. Es una burocracia tremenda, es un montón de normas. Me parece una cierta ingenuidad inclusive en decir que la representación estudiantil, es decir, como tú decías un principio, hay cierta desventaja en el estamento estudiantil, tal vez es el más fugaz, exceptuando, digamos, a estos dirigentes que se perpetúan por mucho tiempo. Pero quien mayor ventaja tiene en el cogobierno, por supuesto, es el docente, ¿no? Quien conoce la normativa, quien conoce cómo funciona, cómo se debe de gestionar, etc. Un claro ejemplo de eso, por ejemplo, digamos, tal vez es la representación estudiantil más cercana o tal vez más sana, si se puede decir, que son los centros de carrera, es ver cómo los horarios de las carreras se repiten cada año, sin que haya modificaciones. ¿Por qué? Porque los horarios están configurados de acuerdo al interés de quien tiene más poder en la universidad, que es el docente. No es decir, los horarios, las materias, tienen propiedad privada. Ahí, Katia, la instancia máxima es el CV. Yo quiero que le cuentes a la gente cómo funciona el CV, qué es lo que se negocia ahí, porque la última referencia que tenemos del CV, incluso en este programa, la inmediata, es esa firma, ¿no?, para que un estudiante sin profesión, etcétera, y que además será dirigente, gane 21.000 bolivianos por organizar el Congreso. Ya. El CV es el ente coordinador, o sea, esa es la función, no es una universidad, es el ente coordinador del sistema universitario. En un congreso, en el 5º Congreso Nacional de Universidades, han constituido el CV por mandato constitucional. El CV lo que tiene que hacer está conformado por varias secretarías nacionales, la Secretaría Nacional Institucional, la académica, la de posgrado, la de ciencia y tecnología, extensión universitaria y relaciones internacionales. Todas estas secretarías, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ejecutar políticas nacionales estratégicas vinculadas también a las estrategias nacionales del país al interior de las universidades. Y para eso el CV lo que tiene que hacer es convocar a reuniones nacionales de todas las universidades, vamos a suponer del posgrado. Entonces, la Secretaría Nacional del Posgrado convoca a todas las universidades y a las unidades de posgrado para elegir, para desarrollar normas e ir implementando políticas universitarias al interior del sistema. O sea, su papel en ese sentido es fundamental, eso es lo que tiene que hacer. Pero con esta interrupción de casi 4 años, el CV lo que ha hecho es ir implementando en la medida de sus posibilidades esto, pero para eso requiere secretarías nacionales, es decir, ¿quiénes son los secretarios nacionales? Tienen que ser exrectores o tienen que ser docentes con la antigüedad de 5 años y titularidad. Esos son los que van a trabajar en ese sentido. Pero como no se ha elegido desde 2018 y ha habido solamente un presidium conformado por 3 representaciones, entonces se ha disminuido mucho el papel, el rol que el CV tiene que trabajar y yo sí te digo, ha hecho todo lo imposible por trabajar en ese sentido, pero necesita institucionalizarse, necesita
que se realice el Congreso Entonces, y se elija. ¿quiénes administraban ahorita el CV? Es decir, ha sido, El Presidium. ha sido 4 años, digamos, que el CV, que quien tienes que hacer política sobre las universidades, decidir un poco la política universitaria, que es un montón, Sí. más esta cuestión que tanto reclamamos, ¿no? Calidad, decir, bueno, el mercado necesita más profesionales en este área, entonces vamos a hacer un Claro. estudio, etcétera, etcétera. Eso lo debió decidir un presidium. El Un presidium conformado por el señor Mendoza, por el señor de docentes, ¿qué se llama? Rodrigo Rodríguez, que Rodrigo ya ha Rodríguez, dejado de ser. que ya ha hay dejado de otro, ser, sí. y hay otro. Y también el ex rector que era Borges, pero ya ha dejado de ser porque han elegido al doctor López. ¿Sí? Entonces, pero se ha desinstitucionalizado en realidad los trabajadores administrativos que están años ahí, son los que han ido empujando el coche, en otras palabras, ¿no? Haciendo de las ¿Por qué nadie actividades que denunció, tenía que hacer Katia, el CV. en el CV, tú que conoces eso, ¿por qué nadie de los trabajadores que llevan muchos años, que además, bueno, son trabajadores prácticamente para toda la vida, ¿no? Que están dentro de la universidad, creo que debe ser el único sector, los administrativos debe ser el único trabajo en la universidad que uno garantiza casi de por vida, ¿no? Es casi como ser, ¿qué se llama? Profesor. Maestro, policía seguramente, ¿no? La universidad también tiene esa característica, con la diferencia de los pagos, ¿no? Son trabajos muy bien pagados. ¿Por qué no han denunciado? Es decir, si yo veo que mi institución se está cayendo a pedazos, ¿no? Que deben hacer una convocatoria en un mes, ¿por qué nadie? ¿Por qué ese silencio corporativo? Porque no es una institución donde la gente ahí adentro tiene sus competencias. No es atribución de los trabajadores administrativos. Nosotros solamente somos apoyo. Los que tienen que denunciar son pues los rectores, los vicerrectores que han estado permanentemente como que trabajando con el presidium, ¿no? El sector administrativo en todo el sistema universitario solo es apoyo. Los involucrados, docentes y estudiantes, son los que tienen que mover y decir algo, ¿no? No el sector administrativo en general. Ajá. Te pregunto a ti, a Luis el legislativo. Luis, ¿cómo se puede reestructurar el sistema? Un sistema que presenta enormes problemas. Para la gente que no está enterada, el 5% del presupuesto nacional, es decir, el 5% de todo el dinero que acumula y recoge el país en todo, va a las universidades. La mayor cantidad de presupuesto para la educación se va a la educación superior. Ya quisiera la educación primaria y secundaria recibir la misma cantidad de recursos que recibe la educación superior. Esto, por mucho, es mucho mayor. Y sin embargo, lo dicho antes, ¿no? Tenemos un problema con el tema de la calidad educativa. Arrojan al mercado una gran cantidad de profesionales que luego no encuentran trabajo, que luego no se sienten capacitados, una serie de problemas. Luis, el legislador, ¿cómo se puede reestructurar un sistema con tantísimos problemas? Mire, primero déjeme un poco contradecir al colega aquí, Wilmer, ¿no? En el tema, mire, si tiene mejor idea de darle una libertad de expresión, de opinión y de enseñanza en una educación superior, plantéelo, lo debatamos abiertamente. ¿Qué es lo mejor? A mí me enseñó, yo recuerdo bien, Remo Di Natale, Teoría del Estado. Era un escritor, bueno, ¿no es cierto? Escribió, un importante escritor, político, creó el Partido Demócrata Cristiano. Sí, así ¿No es fue. cierto? Ha sido, creo, autoridad también política. Me enseñó Julio Alvarado, ¿no es cierto? Julio Alvarado, que es muy crítico ahora al instrumento político, siendo profesor de economía política. José Luis Gutiérrez Sardán, ¿no es cierto? Que era diputado de Falange Socialista. O sea, todas las ideas políticas en derecho y ciencias políticas se juntaban. Derecho, izquierda, y cada uno tenía su versión, y el estudiante recibió esa múltiple visión de país y de política y de Estado. Hemos recibido eso, múltiple. Lo que pasaba ante la autonomía universitaria era que solamente era el ministerio que colocaba a los docentes y le ponía la ideología que quería. O sea, si hay otro modelo de cómo enseñar a los bolivianos, Pero no Luis, tengo eso es problema. hace 100 años atrás. No, que cambió con el grito de Córdoba, porque antes el grito de Córdoba no existía eso. Estamos hablando hace 100 años. Entonces la autonomía se dio hace 100 años.
Quieren anular, decía Wilmer, no hay problema. Entonces, ¿qué otro sistema nos pueden dar? ¿Elegimos todos los bolivianos un decano o un rector? No sé. Pero debatámoslo, eso va a continuar. Ahora la respuesta, ahora le voy a la respuesta, ¿no es cierto? Yo también soy crítico. Mire, están estudiando en Bolivia, creo aproximadamente, y voy a hacer un cálculo, 35.000 estudiantes de Derecho. Está mal. Esa es parte de la crisis universitaria, está mal, soy crítico, hay su dirigente, ¿no es cierto? Porque, ¿cuántos necesita? 2.000, 3.000 por año. Entonces, claro, están, primero reciben muchos estudiantes, tienen problemas en 18.000 de la UNSA, egresados que no se titulan, y segundo, hay carreras que ingresan demasiados estudiantes y no van a tener fuente laboral. Eso pasa en todas las universidades. Y hay carreras que se necesitan en el país y que no aperturan porque algunas son demasiado amplias en su enseñanza o en recibir estudiantes. Son temas que todavía debe, por supuesto, buscarse solución. Ahora la solución desde fuera. Yo ahora legislador, usted me decía, ¿cómo solucionamos el problema? Nosotros podemos proponer. La otra es que anulemos la autonomía que fue aprobada en un referéndum en 1931, ¿no es cierto? Los Claro, necesitaríamos apoyaron, otro referéndum. ¿no es cierto? Hacer un referéndum nacional. O sea, no podemos, ni legisladores ni nadie. No sería lo correcto ni legítimo. Pero más allá de eso, o sea, termino con esto, por favor. Sí. En el sentido de que el debate que continúe desde fuera y internamente también tienen que debatir y tienen que buscarle soluciones a todos estos planteamientos que estamos lanzando desde ahora. Alusión, Wilmer, tienes 30 segundos porque me tengo que ir a corte. Muy rápidamente. Y luego, por favor. Ya, yo creo que no se trata de anular la autonomía, así como que hacer rasatabla. El tema que está como está no puede seguir funcionando. Tú lo has dicho. Es decir, hay 40.000 estudiantes de Derecho. ¿Pero por qué es eso? Porque hay una demanda. Hay docentes titulares, hay docentes contratados que tienen que tener un cupo de estudiantes. Es decir, no se está pensando a los estudiantes, o sea, no se está pensando en la universidad con su función social, sino en función de cumplir cierto cupo para cumplir cierta concordancia con el nivel de docentes que se tiene. Es decir, ahí hay una disparidad. ¿No? Mientras más estudiantes entran, más más dinero, más posibilidad de cátedra, más dinero, cuota, eso es verdad, más inclusive más voto ponderado, ¿no? Es decir, y eso también define elecciones dentro del sistema universitario, eso no hay que negar. Parte ¿no? de la crisis. Me voy a corte, vuelvo contigo. Volvemos con Rodrigo Ibáñez. Rodrigo, para despedirte, conclusión, comentario, 30 segundos. Creo firmemente de que existe una crisis universitaria y de que esa crisis universitaria debe ser resuelta no solo por la universidad, o sea, todos los problemas, todos los asuntos de la vida universitaria han sido parte de la participación social, de la participación ciudadana, de la población en su conjunto, conforme y de acuerdo con su universidad. Gracias, Rodrigo. Creo que hay crisis, sin Rodrigo, embargo, no está desactualizada. Gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros. Katia, comentario y despedida, 30 segundos. Ya, la autonomía ha costado mucha sangre, luchas en las calles y la vamos a defender a toda costa. La autonomía no es la que está mal, sino las instituciones, las personas que no ejercen, no respetan la autonomía. Y si somos autocríticos, déjenos resolver a nosotros con el paraguas de la autonomía nuestra crisis, porque es la crisis de la universidad y la potestad que hemos conseguido constitucionalmente. Luis. Apoyo. Sin embargo, si la Universidad Boliviana no cambia urgentemente, se va a revertir. Antes nos dio línea a la universidad a la sociedad boliviana. Ahora tal vez la sociedad le dé línea a la universidad si ustedes no lo hacen. Correcto. Wilmer. Solo quiero decir que la universidad está despolitizada, sí hay politiquería. Solo quiero recordar que Álvaro Quelali ha sido elegido, aunque con un 5% de total, pero ha sido elegido, es decir, que no hay interés en poco criticar todas esas acciones. Pienso que hay dos cosas que se pueden hacer de manera inmediata. Uno puede ser discutir la permanencia de los estudiantes, Gracias. pero creo que otro fundamental, con esto termino, Sí. es discutir el examen de oposición y cuestionar la titularidad de los docentes.
Agradecemos a todos ustedes por haber estado esta noche en este programa. Es un tema realmente profundo, el de las autonomías. Creo que debemos debatir, creo que la sociedad no está ajena a los problemas que están pasando en la universidad. Nosotros, cada uno de los bolivianos, somos los que aportamos para que esa universidad exista. Ese presupuesto del 5% sale del bolsillo de cada uno de los bolivianos. Es necesario que la universidad reaccione acorde a no solamente la responsabilidad social que tiene, sino también a la rendición de cuentas públicas que hoy día está cuestionada. Muy buenas noches.